Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar y decidir. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Buenas tardes, mi nombre es Carlos. Bienvenidos, queridos radioescuchas, al programa Valor para Cambiar, correspondiente a mayo de 2021. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de hacer un nuevo programa y también le agradecemos muchísimo a Radio Sideral que mes a mes tan amablemente nos cede este valiosísimo espacio para llevar nuestro mensaje de fortaleza y esperanza a los familiares y amigos de alcohólicos. Hoy contamos con la presencia de las compañeras Desiree, Gloria y Evita. Le pido por favor a cada una que se presente. Mi nombre es Desiree y soy de San José, Costa Rica. Hola, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Un abrazo muy afectuoso. Yo me llamo Gloria, soy de Costa Rica, de San José, y soy una beneficiada de este programa de Al-Anon. Así que un gusto compartir con ustedes. Muy buenas tardes a toda la radio audiencia. Soy Evita, un miembro agradecido de Al-Anon. Soy de Cochabamba, Bolivia, y formo parte de Al-Anon. Soy familiar de alcohólico. Vamos a iniciar, como es costumbre, con la oración de la serenidad y la compañera Evita nos va a prestar el servicio de hacerla. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Ahora continuamos con la lectura de Valor para Cambiar, que es uno de nuestros libros de reflexiones diarias. La compañera Gloria nos va a prestar el servicio de leer la lectura correspondiente a hoy, 29 de mayo. La lectura del 29 de mayo nos dice: la preocupación y el temor pueden modificar nuestras percepciones hasta tal punto que perdemos todo sentido de la realidad, distorsionando situaciones neutras para convertirlas en pesadillas. Como la mayoría de las preocupaciones se concentra en el futuro, si podemos aprender a permanecer en el presente, viviendo un día o un momento a la vez, damos pasos positivos para detener los efectos del temor. En el pasado, muchos de nosotros tratamos de prever posibles resultados desastrosos para estar mejor preparados para protegernos. Pero hoy nuestro programa, nuestra hermandad y un poder superior nos permiten considerar esta autoprotección de manera más objetiva. Cuando anticipamos el desastre, perdemos contacto con lo que está sucediendo ahora y vemos el mundo como una amenaza contra la cual tenemos que estar siempre alerta. La mayoría de nuestros temores nunca se concretarán y si ocurre, el conocimiento previo probablemente no nos prepare mejor. Pero al crecer la fe, la autoestima y la confianza en nuestro poder superior, podemos lograr lo que no habíamos logrado anticipando cosas, actuar apropiadamente en cualquier situación. Recordatorio para hoy. Hoy admitiré que las preocupaciones pueden ser poderosas y alterar nuestra mente. Decido no ceder nunca ante ellas. No temo las tormentas porque estoy aprendiendo a navegar mi barco. Louise May Alcott. Muchas gracias, compañera. Vieran que a mí lo que me trajo a Al-Anon fue precisamente esa preocupación constante que yo tenía.
Yo vivía siempre pensando en el futuro, más específicamente en la próxima desgracia que yo veía que inevitablemente iba a llegar a mi vida. Y es que al criarme en un hogar alcohólico, pues me acostumbré a esperar que pasara siempre algo malo. En medio de tanta zozobra, de tanta inestabilidad, pues yo lo que desarrollé fue un pesimismo enorme, una idea de que siempre iba a pasar algo malo. En mi caso ya esa preocupación no me estaba dejando vivir, era un tormento constante, me creaba películas en mi cabeza, películas terroríficas, por supuesto, tenía un talento enorme para crear esas fantasías desastrosas y me las creía. Entonces vivía muy ansioso, muy lleno de temor y creando planes para evitar que esa tragedia llegara. O si llegaba, ver cómo podía yo manejarla. Y eso era muy desgastante. Y como les digo, llegó un punto en que se convirtió en un suplicio. Bueno, ahora me alegro de haber sufrido todo eso porque fue mi fondo y me trajo a Al-Anon. Entonces ahora pues lo agradezco mucho porque de no haber sido por eso, pues no habría encontrado esta forma de vivir tan bonita que me ha propuesto el programa y que yo acepté y he trabajado para tenerla. Pero la preocupación era algo característico en mí. Todavía me preocupo. Todos los días la preocupación me asalta, pero ya sé cómo manejarla y logro controlarme. Antes no le daba rienda completamente a esa imaginación desastrosa. Por eso vivía tan lleno de inquietud. No podía tener esa serenidad que me urgía tanto y cuando pues descubrí que en estos grupos me ofrecían esa serenidad que yo anhelaba tanto, pues los busqué y me di cuenta que pues sí, efectivamente iba a poder encontrar esa serenidad a cambio, por supuesto, de que yo trabajara el programa. ¿Qué nos quieres comentar, Gloria, sobre esta lectura que nos hiciste? Qué lindo el ejemplo que das, ese de las preocupaciones. Y sobre todo, de que aunque uno tenga muchas 24 horas en el programa, las preocupaciones siguen. Así como los alcohólicos siguen siendo enfermos alcohólicos, nosotros seguimos siendo enfermos familiares de alcohólicos. Entonces, las preocupaciones siguen. Lo muy importante en esta lectura es que dice que ahora tenemos las herramientas para poder luchar contra esas angustias y esas preocupaciones. Y son de toda índole. Por ejemplo, esas que usted nos comentaba, Carlos. Pero a mí anoche me pasó una cosa. Me llegó un correo electrónico con un asunto de unas facturas que no era asunto mío, era de la contadora. Pero la contadora es mi hermana. Y yo me agarró una angustia que yo me brincaba el estómago de la preocupación por unas facturas, lo que fuera, que no aparecía. Una preocupación y yo dije, Poder Superior, ayúdame. Esto, estoy asumiendo una responsabilidad que no me corresponde. Estoy asumiendo una vergüenza porque yo estaba avergonzada de lo que supuestamente había hecho mi familiar y en realidad sin darle ni siquiera chance de que me explicara de qué se trataba. Y bueno, la cosa es que ya yo no pude ni comer de la angustia y empecé a trabajar el programa, decir, no me corresponde esta responsabilidad, no tengo por qué angustiarme de cosas que no han sucedido y que no conozco en toda su dimensión. Tengo que tranquilizarme, tengo que dormir tranquila, estos correos no los voy a abrir hasta mañana, no es hora porque ya eran más de las 9 de la noche y de verdad me fui tranquilizando. Y hoy, donde abrí los ojos en la mañana y vi que había dormido tranquila, sin pesadillas y sin angustias, le di gracias infinitas a mi Poder Superior porque logré controlarme, ¿verdad? Logré con el programa controlar una angustia que en otro momento yo hubiera hecho una bomba explosiva a todo el mundo, ¿verdad? Ya yo hubiera llamado, hubiera hecho, hubiera dicho, hubiera todo. Cuando ya hoy me llamaron de la empresa en la mañana, porque me llaman a mí y no a la persona, ¿verdad? Siempre hay quien cree que uno es responsable de todo. Le dije, ya estoy enterada, voy a proceder, denme chance, pero ya yo como con otra actitud, sin angustia, sin vergüenza ajena. Así que sentí que este pensamiento era como un regalo para mí, ¿verdad? Como un regalo de tranquilidad, de que no me preocupe, que además todo siempre va a salir bien porque estamos protegidos por ese Poder Superior.
Vieras que me identifico mucho porque yo también cuando recibía emails, lo que yo pensaba es, qué mala noticia vendrá. Alguien me va a hacer un reclamo, alguien me va a decir algo que yo no quiero. Todavía me pasa con los mensajes de WhatsApp. A veces recibo un audio y yo digo, ay, ¿qué me irán a decir? ¿Qué cosa fea me irán a decir? Seguramente me van a decir algo que yo no quiero escuchar. Y así, honestamente se los digo, a veces pospongo el escuchar el audio, pero yo digo, no, ¿qué me pasa? Que eso es lo que me ha enseñado el programa, detectar, admitir y corregir. Y yo, ¿por qué me pasa? No, escúchelo. Y si es algo que no quiero oír, pues no importa, ¿verdad? Si es un problema, pues con la ayuda de ese poder superior, Dios como cada quien lo concibe, pues ayudará a salir adelante. Pero todavía tengo esa tendencia, ¿verdad? A esperar lo peor, pero sin embargo ya me controlo. Ya no es tan fuerte como antes. Antes sí. Antes yo vivía siempre atemorizado, esperando esa desgracia y como les digo, eso es consecuencia de haber crecido en un hogar tan inestable, donde había mucha ambivalencia, ¿verdad? Donde las cosas un día eran una cosa y otro día eran otra cosa. ¿Qué opinas, Desiree? Sí, Carlos, me llama poderosamente la atención cómo nosotros, las personas que hemos sido formados y que nos hemos criado en un hogar donde la enfermedad del alcoholismo ha sido un flagelo, cómo tenemos cosas en común, ¿verdad? Y una de esas es precisamente las preocupaciones obsesivas y el futurizar hacia sentimientos y emociones y imaginaciones desastrosas. En mi caso, ha sido igual, por supuesto. Este patrón ha costado mucho trabajarlo y en mi caso personal, he podido darme cuenta que a través de toda mi vida hubo etapas en las que esta tendencia me quitaba muchísimo la paz, no dormir, ¿verdad? Me costaba mucho conciliar el sueño, me pasaba las noches ideando precisamente por el control, ¿verdad? Ideando diferentes formas de solucionar la situación y muchas de esas situaciones humanas jamás iban a tener la respuesta necesaria y apropiada para la situación, ¿verdad? Para resolver lo que me estaba ocasionando la inquietud. Entonces llegó un momento en el que por una situación especial a nivel de familia, decidí empezar dije yo, no, o sea, pasé una noche malísima, ¿verdad? Me levanté sumamente cansada y entonces decidí tomar las riendas en el sentido de ver qué hacía con esa preocupación. Y lo primero fue analizar cuál era el origen, ¿verdad?, del problema y detecté que estaba teniendo mucho temor a no poder cumplir con la responsabilidad. Yo necesito a mediano plazo una persona con ciertas características que me asista en el hogar. Y eso cualquiera diría, bueno, eso tiene su nivel de dificultad, pero no es tanta. Pero en el caso mío sí es complejo. El problema es un problema que se las trae. Entonces empecé a escribir sobre ese temor tan grande de no poder cumplir con esa responsabilidad y la preocupación de que esa persona, a pesar de que yo la he buscado, no aparece con el perfil que se necesita. Entonces, escribí y decidí leer en la literatura el origen de mi problema, que era el temor, y puse en práctica el tercer paso para poder hacer una oración diferente. Una oración que me permitiera hacer un acto de entrega. Y efectivamente, al hacer ese acto de entrega de esa preocupación, y como lo hablamos Carlos y yo ayer, tomando al poder superior en base a la literatura como ese amigo comprensivo, amoroso, que se preocupa y se interesa realmente por mi vida, hice esa oración de entrega. A partir de ahí,
se me terminó el problema. O sea, sentí al soltar las riendas de la situación en confianza plena al poder superior, pude descansar tranquila, tuve una noche sumamente placentera, confiada en que la mejor respuesta va a llegar en el momento oportuno. Pero es muy difícil, esto se logra únicamente, este éxito pequeño pero de gran importancia para mi bienestar, se logra únicamente a través de los instrumentos del programa. En mi hogar, la constante de la inestabilidad, de la violencia intrafamiliar, de problemas de pobreza y todo lo que conlleva el tener el problema de la enfermedad del alcoholismo en el hogar ha sido muy difícil. Gracias al poder superior que él un día a la vez nos va fortaleciendo. Pero estas pequeñas victorias, pequeñas grandes victorias sobre la enfermedad del alcoholismo son únicamente a través de la iluminación de ese poder superior amoroso y de la utilización de las herramientas del programa. Al final de esta lectura viene esta frase, dice, no temo las tormentas porque estoy aprendiendo a navegar mi barco. Eso es lo que me ha enseñado el programa, a navegar el barco. Como les digo, todavía en mi mente se crean tormentas muy, muy, muy fuertes y quieren hundir el barco. Antes se hundía, pero ahora ya he aprendido a mantenerlo a flote con todas las herramientas que me da el programa, con la literatura, las reuniones, el hablar con los compañeros y, por supuesto, recibo una enorme ayuda del poder superior. El programa me ha ayudado a mejorar mi relación con ese poder superior, con Dios, como yo lo concibo. Al-Anon no es un programa religioso, poder superior es cualquier cosa, ser que yo considere que es más poderoso que yo y que me puede ayudar en mi proceso de recuperación. Antes yo sí estaba totalmente desamparado, ¿verdad? Me había alejado del poder superior y por supuesto no tenía programa, así que estaba a merced de esas tormentas. Ahora hay tormentas y el barco se sacude y feo, ¿verdad? Muy fuerte, traquea, pero ya no se hunde y eso lo agradezco muchísimo. ¿Qué nos quieres aportar, Evita? Bueno, Carlitos, yo puedo decir de que, como dice la lectura, que las preocupaciones pueden ser poderosas y alterar nuestras mentes. Yo comencé a sentir miedo. Al comienzo pensé que era miedo ante una relación tóxica que yo tuve y con el programa aprendí que el miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. En cambio, el temor viene de una preocupación, ¿no?, muy intensa, como dices, una tormenta intensa, y se crea una emoción artificial que nos hace evitar y huir de situaciones de peligro imaginario. Y es lo que yo pasé con esta relación tóxica. Primero yo crecí en un hogar donde yo tuve principios, digamos, reglas en mi casa de intentar siempre llevar una vida correcta, intentar ver las cosas de buena manera, de manera positiva. O sea, en resumen, no podía equivocarme. Y cuando comencé esta relación, pues yo no sabía que mi pareja tenía problemas con la bebida y también con un problema de droga. Entonces, para mí vino una preocupación inmensa porque dije, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a acontecer? Yo tenía miedo, sí, de lo que dirán, de la vergüenza que estaba sintiendo, porque yo había intentado llevar una vida así, intacta, ¿no? O sea, sin juzgaciones, sin críticas, sin nada. Entonces eso me afectó tanto emocionalmente que entré en una borrachera emocional que me afectó mi salud, porque yo quedé calladita, sin decir mi sufrimiento a nadie. Y bueno, intenté ayudar, ¿no?, a mi pareja en la época, buscando AA, buscando a Narcóticos Anónimos, todo, pero yo me olvidé completamente de mí y comencé a hundirme en esa preocupación y en ese temor al punto que comencé a convulsionar.
Yo soy una persona que tengo mi salud delicada porque fui operada de aneurisma cerebral 2 veces y pues lo que tenía que evitar en mi vida hasta hoy es una preocupación excesiva. No puedo tener estreses o sobresaltos intensos. Pero en ese entonces estaba con ese estilo de vida, sobresaltos intensos, de estar con una persona, ¿no? Activa, ¿no? En los dos sentidos, activa en el alcohol, activa en las sustancias. Y pues yo intenté controlar la situación, pero tuve que derrotarme. Tuve que decir, yo no puedo. Tuve que soltar las riendas y entregárselas a Dios. Busqué a la no y fue Alanón que me enseñó que tenemos un poder superior, que esa carga, ese peso que yo estaba llevando al punto de afectar mi salud, al punto de yo físicamente hasta verme mal, ¿no? Pues yo tenía que entregar todo ese peso a Dios, al Dios de mi entendimiento, a este poder superior, porque yo no estaba consiguiendo controlar la situación. Entonces, este temor es algo que yo tuve que también trabajarlo y hasta ahora lo sigo trabajando porque en nuestro diario vivir tenemos sobresaltos. Ahora, por ejemplo, por esta pandemia, ¿no? Y por muchas otras cosas que pasan en nuestro diario vivir. Pero he aprendido una cosa con el programa. He aprendido a vivir un día a la vez y pensar en mí solo por hoy. Y me gusta este lema que dice, por la gracia de Dios, pues Él está tomando el control de mi vida. Sí, ahora hablabas de eso de no hablar, quedarse callado, y eso causa muchísimo daño. En los hogares alcohólicos se instaura esa ley, no está escrita, pero está implícita, y es no hablar. Y en los grupos podemos hablar, ¿verdad? Sabemos que es un ambiente seguro, todo se maneja con absoluta discreción, y que las personas que están ahí nos comprenden, nos entienden, no nos van a señalar, no se van a burlar de nosotros. Entonces es un ambiente seguro donde poder hablar, y hablar sana mucho. Y eso lo reconocía un profesional en salud mental al que le llevamos el mensaje de Al-Anon. Él reconocía el valor terapéutico que tiene el hablar. Y aprovecho para invitar a los queridos radioescuchas a que, si desean más información sobre los grupos de familia Al-Anon y Alatín de Costa Rica, llamen o envíen un mensaje por WhatsApp a nuestra secretaria. Los teléfonos de nuestra oficina son 2222-8259 y 8957-8456. También pueden enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que pueden buscar como Al-Anon Costa Rica. Y pues recuerden que nuestro servicio es gratuito y, como comenté ahorita, es totalmente confidencial. Volviendo al tema, dice el libro Cuando estoy ocupado me siento mejor. Es otro libro de nuestra literatura aprobada por la conferencia, que el alcoholismo me ha dado un alto nivel de creatividad para forjar fantasías desastrosas. Eso se cumplió totalmente en mí, totalmente en mí, ¿verdad? Me convertí en un experto en crear fantasías. Me creaba películas de horror, como les decía ahora, películas terribles, y me las creía y actuaba conforme a esos guiones tan terribles. Eso hizo que yo no enfrentara la vida. ¿Por qué? Porque en todo veía una amenaza. ¿Qué era lo que yo hacía normalmente? Huir, escapar. Necesitaba ese valor, ¿verdad? Que no era ausencia de temor, sino era mantenerme firme frente al temor, no salir corriendo. Ahora Evita también hizo muy bien la distinción entre miedo y temor, ¿verdad? El miedo, pues, es una alerta que se enciende ante un peligro real, pero el temor es una alerta que se enciende ante una amenaza que solamente existe en mi mente, y yo vivía dominado por el temor. ¿Qué nos quieres aportar, Gloria? Yo estaba pensando en la primera frase de la lectura, como tratando de escarbar un poquito la lectura esta, que es riquísima, y verdad, de cómo la preocupación y el temor pueden modificar nuestras percepciones hasta tal punto que perdemos todo sentido de la realidad.
Entonces también eso nos pasa, como decía Desiree, que tenemos tanto en común los familiares y amigos de los alcohólicos. ¿De dónde nos llegó esa preocupación? Porque casi siempre para superar una cosa es importante como entender cuándo fue que la hicimos parte de nuestra realidad. Entonces, sí, es cierto, porque crecimos cerca del alcoholismo y eso, pero entonces, ¿por qué? Y resulta que es que tratábamos de mantener un mundo perfecto, ¿verdad? Para que no se nos moviera. El familiar amigo de alcohólico tiende a estructurar su mundo a la medida sin que nada se mueva porque es lo que le da cierta seguridad. Porque metidos en un alcoholismo y sobre todo si de niños lo vivimos, resulta que éramos algo en lo que no teníamos mucha injerencia. El alcoholismo, digamos, de nuestros padres o de uno de los padres, y el coalcoholismo o codependencia del otro miembro. Entonces, eso va generando esas actitudes que la literatura de la no las habla muy bien, de que me vuelvo o el preocupado, el que todo lo hago perfecto, o el graciosito, el payasito de la casa para buscar que alguien se ría y haya un poquito como de alegría en esa casa, o el enojado y encerrado en el cuarto y no quiero hablar con nadie. Entonces sí es importante cada uno de nosotros ver cómo nos afectó y qué tipo de personalidad construimos, porque no es que uno nace con estas personalidades, sino uno las construye y las hace a su medida, en la medida de las situaciones y de lo que podía, más o menos en aquellos tiempos, inventar que lo podía proteger. Entonces, cuando entendemos eso, y ahí viene lo importante del cuarto paso y de volver al pasado, no para recriminar ni para lamentarnos, sino para entender, porque decimos, mira la matemática que hice yo. Claro, para que mi papá o mi mamá no llegaran a pegar gritos, ¿verdad? Y dijeran que yo me olvidé ordenada, extremadamente pendiente, que todo estuviera a tiempo, le hacía las cosas a mis hermanos para que no hubiera gritos ni regañadas, y de ahí vienen esas excesivas preocupaciones, que es lo que de adultos nos roba la paz, porque si antes la preocupación era para que la cama estuviera tendida, pues ahora es otro tipo de preocupaciones mayores y que nos quitan la alegría de vivir y la serenidad. Entonces, sí me parecía importante de ese primer párrafo hacerlo reflexionar a las personas que nos están escuchando, que siempre hay que irse como para atrás, y ya después uno olvida y perdona y entiende, pero hay que entender primero, entender de dónde vienen nuestras características de personalidad. Para las personas que no conocen sobre el programa de Al-Anon, pues la columna vertebral del programa, digámoslo así, son 12 pasos para nuestra recuperación personal, 12 acciones que se nos pide, y ese cuarto paso pues es un análisis, un inventario de mi vida, de quién soy yo, que tiene como finalidad pues conocerme. Y yo pues gracias a ese inventario me di cuenta de dónde venían esos temores. Como les digo, era de tanta zozobra, y yo también pues me volví muy controlador. Ese era un mecanismo de defensa, porque la lógica que desarrollé es: si tengo todo controlado, todo va a salir como yo quiero, así que no me voy a frustrar. Pero resulta que ese control es imposible, y yo quería tener ese control. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Pues tenía que soltar, ¿verdad? Algo que para mí pues era amenazante, porque yo decía: si suelto, entonces voy a estar otra vez en manos de la incertidumbre, pero de todas formas no estaba controlando nada. ¿Quieres comentarnos algo de esto, Desiree? Sí, haciendo puente con lo que ustedes vienen hablando, la compañera de Gloria y los presentes acá, ¿cómo nos volvemos rígidos? Porque al querer controlar, no estamos permitiendo que el poder superior nos ayude a enfrentar la vida considerando otras opciones. Y el programa de Al-Anon nos enseña a nosotros precisamente a dejar la rigidez, a dejar el control, a dejar la perfección. En el caso mío, la perfección ha sido de las cosas más difíciles de controlar, y eso viene, como muy bien lo señala la compañera Gloria, desde la infancia. Yo, pequeñita,
tenía muchos juguetes. Yo no carecí en mi hogar de juguetes. Pero vean ustedes el nivel de enfermedad de un niño de 6 años, 6, 7 años. Yo tenía que tener los juguetes perfectamente a esa edad, acomodados, ordenados para poder jugar. Si yo no los tenía perfectamente acomodados y ordenados, yo no podía jugar. A esa edad, imagínense proyectar eso en un adulto, ¿verdad? Ahí empieza la ingobernabilidad de los defectos de carácter, porque esos mecanismos de sobrevivencia, como son la perfección y el control, posteriormente se convierten en defectos de carácter que convierten mi vida ingobernable. Entonces es ahí donde el programa me llama a mí a sanar las perspectivas de vida que tengo, a darme cuenta de que yo tengo opciones a través del poder superior, de la madrina, de los 12 pasos que vienen en la literatura, donde la literatura es muy amplia y me permite enriquecerme y empezar a crecer y a darme cuenta que muchas de esas cosas, de muchas de esas actitudes, no me dan felicidad y me mantienen en zozobra, me mantienen sin serenidad. Gracias a ese poder superior que nos permitió tocar fondo, porque Él siempre ha estado presente en nuestras vidas, siempre nos ha estado acompañando, y al tocar fondo, llegamos a entender que solos no podemos con esta enfermedad. Y estos grupos enriquecen esta herramienta de la comunicación que nos permite llegar a muchas familias y a muchas personas y nos permite comunicar que hay esperanza y que hay salida para todas estas situaciones que vivimos diariamente, los que enfrentamos esta penosa enfermedad, que ya tiene esperanza de victoria, un día a la vez. La recuperación es un esfuerzo propio. Se puede alcanzar serenidad, como decía ahora, se puede cambiar la forma de pensar, la forma de vivir, pero esto implica trabajo. Yo pues no he tenido problemas para hacerlo porque he visto los beneficios y eso me ha animado a mantenerme en el programa, a hacer cosas que antes yo no hubiera hecho. Llegué muy desesperado al programa y eso me dio pues la motivación para accionar, para hacer cosas, como decía ahorita, que anteriormente no hubiera hecho. Entonces la desesperación pues ha sido un beneficio que me ha ayudado a trabajar el programa. Ahora bien, esta lectura dice que la mayoría de nuestros temores nunca se concretarán. Es cierto. Yo me atrevería a decir que el 99.9 de mis predicciones catastróficas no se cumplió. Y el 0.1 que se cumplió no era tan malo. Entonces, a veces me gustaría retroceder en el tiempo y decirme, Carlos, tranquilo, calmado, no se preocupe, viva la vida, goce, disfrute, no se ponga a anticipar desgracias. ¿Qué opinas, Evita? Sí, realmente comentaste de que hay que trabajar, es un trabajo arduo. El temor es algo que aparece en el momento que uno menos espera y en eso sí tenemos que tener el control, no en la persona, ¿no?, que está viviendo, sino en nosotros mismos. Yo tuve que vivir el hoy porque estaba viviendo el futuro con este temor, ¿no?, de qué va a pasar, qué va a acontecer, y si dicen esto, si dicen aquello. Entonces yo tuve con el programa que aprender a vivir mi hoy, no preocuparme de mañana, lo que va a pasar, porque entendí que el temor puede generar o desatar defectos de carácter que yo no tenía, y comenzó a desatar. Yo comencé a ver la ansiedad, ¿no? La ansiedad de estar así todo el tiempo con miedo, la ansiedad de la situación, ¿no?, en que me encontraba en la época. También un poco la parte de la neurosis, acompañada de la ira, porque yo quería tener el control de la situación, pero como no pude, pues se desató la ira. Y otra cosa que también se desató en mí por causa del temor fue el aislamiento.
Mientras menos yo vea a mi familia, menos vea a mis amigos, pues yo me sentía mejor, pero en realidad no era eso lo que yo tenía que hacer, sino tenía que controlar este sentimiento, esta emoción tóxica que me estaba llevando a una enfermedad física. Entonces, realmente el temor es algo que el programa nos ayuda, ¿no? A desprendernos, de no tomarlo pose, esta emoción. Y lo que me ha ayudado bastante es la oración de la serenidad. Cada vez que me encuentro ya ansiosa y se empieza a desatar ese temor, pues comienzo a orar, enfocar, digamos, mi pensamiento a cada palabra que tiene la oración de la serenidad. Y realmente eso me ha ayudado bastante para poder yo calmarme, tranquilizarme en medio, digamos, de una dificultad, que eso también nos enseña el programa, nos dice que podemos hallar la felicidad aún en medio de la dificultad. Y es lo que yo intento trabajarlo ahora con la comunidad, dentro de la comunidad de Al-Anon. El programa no nos garantiza que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener situaciones difíciles en nuestra vida, pero sí que vamos a desarrollar una forma de enfrentarlas de una forma mejor. Mi vida no está exenta de problemas, pero ahora los afronto muchísimo mejor que lo que los afrontaba antes. Es más, ya los afronto. Antes no quería afrontarlos, porque como ahora dije, pues huía de eso. Entonces, ya el solo hecho de afrontarlos es ganancia. También decía esta lectura al principio que la preocupación y el temor pueden modificar nuestras percepciones hasta tal punto que perdemos todo sentido de la realidad, distorsionando situaciones neutras para convertirlas en pesadillas. Y así me pasó. Convertía en pesadillas cosas que no era nada. O sea, realmente ahí sí se aplicaba de que hacía una tormenta de un vaso de agua. Una situación neutra, como dice ahí, la convertía en la peor tragedia. Y eso es parte de la afectación que yo sufrí. Inevitablemente las personas que convivimos con alcohólicos nos vamos a ver afectados. Así que es necesario también que busquemos recuperación, ¿verdad? Muchas veces pensamos que si el alcohólico deja de beber, pues todo se va a resolver, ese temor que yo tengo constante va a desaparecer. No, eso va a quedar ahí. Y yo debo de trabajar entonces en mi recuperación y por eso es importante que busque ayuda. ¿Qué opinas, Gloria? Opino igual que ustedes. ahora estoy conectada. Opino igual que ustedes, que el programa hay que practicarlo. Iba yo a comentar sobre ese 99% de las cosas de las que vos decís que te preocupabas y no suceden, que hay un estudio que confirma que el 75%, no el 99%, el 75% de las cosas que uno cree que van a suceder no suceden, ¿verdad? Y que, como dice aquí, el 25% de las que suceden, pues ya suceden y no tiene uno que ver en ese asunto, ya simplemente sucedieron. Entonces, qué bonita esta parte de la lectura, casi arriba también, que dice, como la mayoría de las preocupaciones se concentra en el futuro, si podemos aprender a permanecer en el presente, viviendo un día o un momento a la vez, damos pasos positivos para detener los efectos del temor. Y eso, ¿verdad? Qué fácil y qué difícil, porque hasta ahora incluso está hasta de moda, que dice vivamos el presente, fluyamos con el presente. Y sí, es que esa es la gran sabiduría, solo que cómo hace uno para no estar adelantándose. Mi caso, como dice igual la compañerita Evita, es a través de la oración y de los lemas ¿verdad? De la repetición de las cosas. Por ejemplo, yo sí estoy así, es que me agarran unas cosas, una ansiedad que me brinca todo y yo no sé, yo digo, todo va a estar bien, todo va a estar bien, Dios concédeme la serenidad, todo va a salir perfecto, soy un ser protegido del poder superior, no me tengo que preocupar de nada, como sea que suceda, así va a ser, que fluya todo, y así me voy echando el sermón para dormirme, para despertarme, para manejar, para estar tranquila, digamos ahora, para llegar a tiempo a esta reunión,
Yo dije, todo va a salir perfecto, ¿por qué tengo yo que arriesgar mi vida en carrera en un carro? Porque todo va a ser como el poder superior quiere que sea, ¿verdad? Entonces, una manera de estar en el presente, porque hay mucha gente que dice, es que yo no sé ni cómo, o no sé meditar, no sé, respire y diga, todo está perfecto, soy un ser protegido del poder superior, ¿verdad? Y dice aquí también abajo, cuando anticipamos el desastre, perdemos contacto con lo que está sucediendo ahora y vemos el mundo como una amenaza contra la cual tenemos que estar siempre alerta. Entonces, otra consecuencia grave de eso, de no estar en el presente, es eso, que vamos como si nos persiguiera la máquina de un tren. Hay un pensamiento en Esperanza para Hoy que dice, siento como si me va persiguiendo la locomotora y yo voy corriendo para que no me arrastre. Ese pensamiento yo lo amo porque es esa sensación con la que yo he vivido gran parte de mi vida, que me persigue algo y que tengo que resolver y que está ahí, que resolví esto y que ya voy al otro. Entonces, si yo logro vivir en el presente, puedo como quitar esas amenazas, esa anticipación de que algo, de que algo me va a suceder y que nada, siempre todo va a estar bien. Me acuerdo que alguna vez conocí a una persona como tan sabia y me decía, todo está perfecto. Yo le decía perfecto porque todo era perfecto. Y yo en aquellas épocas de enfermedad yo creía que es que era despreocupado. Lo que era perfecto, porque no tenía angustias de ningún tipo porque vivía el presente. Dice el recordatorio para hoy, hoy admitiré que las preocupaciones pueden ser poderosas y alterar nuestras mentes. Decido no ceder nunca ante ellas. Suena tan fácil. Muchas personas me dicen, bueno, todo lo que ustedes dicen se oye muy razonable y hasta se oye fácil, pero no es fácil. ¿De dónde saco yo la fuerza para lograr eso? Venga, Alan. Eso le dije yo a una persona, venga aquí a fortalecerse, venga a nuestros gimnasios espirituales, digámoslo así. Y entonces aquí usted va a poder desarrollar el músculo, la fuerza, para poder hacer cosas que antes usted creyó que no podía hacer y sí puede hacer. ¿Qué dices, Desiree? Y maravilloso lo que estaba hablando Gloria ahora en el sentido de vivir el presente. Vivir el presente es, la misma literatura lo dice, si yo lo sé trabajar con la guianza y la dirección del poder superior, me puedo garantizar un mañana mejor. Si yo, como lo dice la literatura, si yo trabajo conscientemente haciendo de mi presente, de mi día de hoy, o lo mejor, vivirlo con la mayor calidad que se pueda, si yo me concentro en mí misma, si me concentro en el trabajo de las herramientas del programa y logro hacer un día de hoy maravilloso, productivo, provechoso, feliz, el día de mañana tiene un gran porcentaje de serlo también, porque lo estoy construyendo desde la porción de tiempo, la única porción de tiempo donde yo tengo realmente control, que es mi presente, porque como lo dice la literatura, el pasado ya pasó y el futuro es futuro incierto. Todo el trabajo nuestro se enfoca en el presente, hacer lo mejor que nosotros podamos con esta porcioncita de tiempo, como lo dice la literatura. Sí, muchas veces pasa que tenemos un ojo puesto en el futuro y otro en el pasado y no tenemos ninguno puesto en el presente, que es lo que realmente tenemos. Y para mí fue un reto mantener mi mente en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque yo normalmente lo que estaba pensando era en el futuro y no de una manera positiva, siempre de una manera totalmente negativa. Entonces yo me volví mi peor enemigo porque al ser tan negativo, entonces pues tendía a autosabotearme, a meterme la zancadilla y entonces pues perdí muchas oportunidades y yo decía que la mala suerte me estaba persiguiendo, pero no, en realidad es que yo ya estaba predispuesto, mi mente estaba condicionada a que yo no buscara lo mejor para mí, sino lo peor. ¿Qué nos quieres aportar, Evita? Puedo también aportar de que es lindo y es bueno en momentos de temor asistir a reuniones. Eso me ayudó a mí bastante para enfocar mi pensamiento en otra cosa. Yo sé hoy que ya no estoy más sola, que estoy ya con una comunidad, con una hermandad, con varias personas con quien puedo compartir, con mi madrina,
Y bueno, si mi madrina pues no tiene tiempo, puedo compartir con un compañero de mi grupo. O sea, hoy ya tengo las chances, digamos, para enfocar mis pensamientos en otra cosa, ¿no? Y no entregarme, digamos, a ese pensamiento negativo y tóxico que me lleve al temor, o sea, que mi temor crezca, porque el temor muchas veces me ha paralizado, a mí me ha paralizado, me ha bloqueado. Entonces, yo ahora lo veo como un gran instrumento para mi recuperación, asistir a las reuniones. Y, o si no, como comenté, ¿no? Esto de la oración de la serenidad. Pero si es muy grande el temor, pues prefiero enfocar mi pensamiento en una junta con un tema de mi interés. Eso podría aportar. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que le pido a cada una de mis compañeras que nos dé un breve mensaje final. Gloria. Bueno, primero que todo, agradecer y de verdad rogarle a ese poder superior que a una sola persona de las que nos está escuchando, si aunque sea solo una persona le podemos ayudar, ya está hecho el milagro, ¿verdad? Que ojalá no sea solo una, que varias puedan escuchar y saber que existe ayuda, que no tiene una por qué estar sufriendo, además ser como era yo, matona y creer que yo podía resolver todo y que además no quería como que la gente supiera que yo tenía problemas. No tenemos un lugar seguro, una hermandad, como decía Evita, un grupo que nos protege, protege nuestro anonimato, protege nuestra forma de ser, porque nadie nos critica, ni nos señala, ni nos juzga, que tienen un lugar a donde venir y que las estamos esperando con los brazos abiertos. Gracias, compañera. ¿Desiree? Sí, unirme a las palabras de la compañera Gloria, que el milagro está hecho si una o dos personas escuchan este programa y deciden unirse y buscar la ayuda en esta maravillosa hermandad. En mi experiencia personal puedo decir que es un antes y un después. Se recupera la calidad de vida. Hay que hacer esto es de esfuerzo propio, de perseverancia. La invitación a que se den la oportunidad de probar una sola vez para que puedan empezar a experimentar el apoyo, la comprensión, la fortaleza, el consuelo que se vive, que se aprende en estos grupos, que se experimenta. Ha sido un antes y un después en mi vida personal y puedo decir que si bien es cierto, todos los días hay preocupaciones y siempre existirán los problemas, la forma de enfrentarlos va más enfocada hacia la felicidad, la serenidad y la paz. Es algo que todo el mundo necesita, pero que, como lo dice el refrán, muchos son los llamados, ¿verdad? Pero no todos son aquellas personas que se disponen a escuchar el llamado. Mi deseo es que este programa llegue a esas personas y logre tocar sus corazones. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Desiree. Evita. Sí, quiero agradecer en primer lugar a nuestro poder superior, a los radioescuchas, y me uno a las compañeras también porque hay alguien en este momento, tengo certeza de que este tema le está ayudando bastante. Si nosotros tuvimos un estilo de vida, yo puedo decir horrible, tuvimos como una película terrorífica, pues encontramos una solución con este programa, con esta comunidad. Hoy, por testimonio personal, puedo decir, ya no estoy más sola. Tengo mis hermanos, no solamente en mi país, Bolivia, con todo el mundo, donde yo puedo abrir mi experiencia, fortaleza y esperanza, sin tener el miedo de que alguien me critique, alguien me apunte, alguien me juzgue. Muy al contrario, sino voy a siempre recibir una palabra de consuelo, de fortaleza sobre todo, para yo tener un estilo de vida mejor del que tenía antes. Y les invito a que no tengan el miedo de buscar un grupo de Al-Anon si están con algún problema, ¿no? Por el beber de algún pariente, familiar, alguna pareja o algún amigo. Busquen una ayuda porque la recuperación está en sus manos.
como dice aquella frase, recuperación es nuestro esfuerzo propio. Gracias. Muchas gracias, compañera. Bueno, nuevamente le agradecemos a Radio Sideral este espacio que nos da mensualmente y le agradecemos mucho a ustedes, queridos radioescuchas, por la atención prestada y les insto a que si consideran que su vida ha sido afectada por la forma de beber de otra persona, aunque ya no conviva con ella, asista a nuestros grupos. Y hago la observación de que no importa que ya no conviva con un enfermo alcohólico, porque el daño sigue en nosotros. Como dije, ahora hay muchas personas que creen que porque su enfermo alcohólico ya dejó de beber, buscó recuperación, o porque ya no vive junto a él, no necesita ayuda. No es así. El daño sigue en nosotros, así que es importante que busque también usted la recuperación y pues le sugerimos que busque los grupos de familia Al-Anon. En nuestro folleto Al-Anon, usted y el alcohólico, vienen una serie de preguntas y la número 18 dice así: ¿debo asistir a las reuniones de Al-Anon aunque el alcohólico ya no beba o aunque yo no viva ya con el alcohólico? La respuesta que da el folleto es: claro que sí. En Al-Anon nos damos cuenta de la manera en que los problemas de alcoholismo de otra persona, ya sean estos en el pasado o en la actualidad, han afectado nuestra actitud y comportamiento. También aprendemos la manera de cambiar nuestras vidas al adquirir una nueva perspectiva de los valores espirituales y con la ayuda de otros miembros de Al-Anon. La mayoría de los miembros de Al-Anon se percata de que ellos pueden continuar beneficiándose del programa de Al-Anon aunque el alcohólico continúe bebiendo o aunque éste aún forme parte de sus vidas. Para estas personas, Al-Anon llega a convertirse en un modo de vida. Una pregunta que se hace con frecuencia es que si mi amigo o mi ser querido es un adicto a drogas diferentes al alcohol, ¿puedo asistir a las reuniones de Al-Anon? En la página alanon.org se da respuesta a esa pregunta. La respuesta es que el propósito primordial de Al-Anon es apoyar a los amigos y familiares de los alcohólicos. En una encuesta para los miembros reciente, el 35% de nuestros miembros dijeron que se unieron a nuestro programa debido a la adicción a las drogas de un ser querido y que sus vidas habían mejorado desde que asistieron a las reuniones. Puede probar las reuniones de Al-Anon y luego decidir si el programa Al-Anon podría serle útil. Les recuerdo que nuestros teléfonos son 22 22 82 59 y 89 57 84 56. Puede llamar o enviar un mensaje por WhatsApp a nuestra secretaria. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que puede buscar como Al-Anon Costa Rica. Si nos escucha fuera de Costa Rica, le animamos que busque información de Al-Anon de su país. Y ya para finalizar, la compañera de CIDE nos va a hacer el favor de pronunciar la oración de la serenidad. Con mucho gusto. Un saludo afectuoso a todos. Que Dios los bendiga. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Buenas tardes, muchísimas gracias. Nos escuchamos, Dios mediante, el próximo mes. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor, como ave fénix, de vivir, de volver a vivir, de volver